Le comenté a la compañera que tengo todavía un compromiso un poco más tarde, por eso les pedí que vengan antes, ¿está bien? Vamos a hablar de mala absorción, empezar a hablar un poquito de diarreas en general. Continuando, seguimos bajando, nosotros ya hablamos de páncreas, hablamos de vías biliares, hablamos de gastritis, de ictericia, de esófago y más para abajo llegamos a intestino delgado. La absorción intestinal ocurre mayormente en el intestino delgado, entonces estas enfermedades son las enfermedades que vamos a discutir, ¿verdad? ¿Qué pasa con la mala absorción? La mala absorción hay que diferenciar con mala digestión. La mala digestión es la que se ve cuando consumimos de repente un alimento en mal estado, las famosas intoxicaciones, ¿verdad? Y cierto, te va a dar diarrea, pero va a ser una oportunidad, se restituye esa mucosa del intestino y vida que sigue, ¿verdad? En tanto que la mala absorción puede ser adquirida, defectos adquiridos en la superficie, o peor, puede ser un defecto primario. Generalmente el defecto primario es problema de transporte, de falta de enzimas que digieren. El ejemplo más clásico de la intolerancia a la lactosa. Es una mala absorción a lactosa. Ahí la persona te dice, yo no tomo leche, pero come queso, come torta y come todos los derivados lácteos, y ahí le da síntomas. Hay que aprender a diferenciar. La absorción de nutrientes, ella depende de una primera fase en esa célula intestinal, después pasa a la mucosa en sí y finalmente va a la circulación. O sea, básicamente nosotros tenemos en la luz del tubo digestivo, antes que venga la mucosa y antes que vayan los capilares y a los linfáticos, acá en este borde del cepillo se encuentran enzimas como por ejemplo las disacaridasas. Pero para que este sustrato se quede listo para entrar en la célula, para que él sea péptido, aminoácido, oligosacárido, disacáridos, existen enzimas primordiales de la digestión. Entre ellas hablamos de lipasa, proteasa, amilasa. Cuando estudiamos pancreatitis, vimos que el páncreas enfermo deja de producir estas enzimas y ese primer paso de la digestión ya no acontece. Solo que hay ciertos elementos que dependen de las sales biliares. Ustedes ven que acá se rodea la sal biliar representada en verde, y estas sustancias que son sustancias primordialmente grasas, los ácidos grasos, muchos micronutrientes como vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, no se absorben si yo no tengo la lipasa, primeramente, y si yo no tengo las sales biliares. Solo ahí ustedes ya pueden deducir que enfermedades hepáticas, enfermedades biliares, enfermedades de la vesícula en sí, enfermedades pancreáticas van a tener mala absorción de estos componentes, ¿verdad? Entonces, este es un primer paso. Hablar de las proteasas y hablar de la absorción de proteínas y de la amilasa y de los carbohidratos. Yo creo que voy a robarte tu agua. Tu curva fue bien. Entonces, ¿qué tengo que saber? Ustedes ya saben leer en inglés, entonces no hay problema en colocar acá un slide en la clase en inglés. Fíjense, yo puedo tener enfermedades como pancreatitis crónica, donde hay enzimas de la digestión que faltan. Puedo tener enfermedades como un tumor hipersecretor de ácido, Zollinger-Ellison, donde yo tengo activación inadecuada de las enzimas digestivas. Puedo tener un paciente postquirúrgico donde se resecó parte del intestino y no tiene cómo absorber porque se quitó esa parte del intestino. Actualmente tengo un paciente. Energía, era tu día de bajarte las cadenas. Tengo un paciente que se operó, hizo una isquemia intestinal y se resecó. Se va a pagar. Se resecó. No, ella fue el último suspiro de la vida. Vamos a esperar que regrese. Tu culpa viene, mira, pasar a tu ser por ti. Acá se ven algunos ejemplos. A ver, me escuchan ahí, ¿verdad? Cirrosis, colestasis crónica, crecimiento de bacterias. ¿Qué cosa es crecimiento de bacterias? El paciente que se opera se queda con esa asa intestinal muerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el duodeno termina el páncreas, como vimos, conducto. En el duodeno también desemboca
biliares. Entonces se corta un pedazo del estómago, eso pasa por ejemplo en la cirugía bariátrica, y no le sacan el duodeno se queda como una antena suelta allá arriba, porque él ya pierde su unión con el estómago, pero no sacan el duodeno. ¿Por qué? Porque ahí llegan todas las demás secreciones. Otras cirugías más grandes, el cirujano agarra asa delgada, el yeyuno, y pega ya el yeyuno a la vía biliar para que de alguna forma ese intestino agarre y absorba todo ese contenido biliar y se termine mezclando después allá abajo la comida que viene del resto del estómago allá arriba, pasa por un asa delgada y ahí tiene que juntarse con ese jugo pancreático. Por lógica, solo decirle a usted ya fue difícil. Imagínense hacer esa cirugía, que queden esas asas delgadas que cuando se movilizan no va a tener buen contacto. Entonces, todos los pacientes que tuvieron cirugías gástricas de resección, todos los pacientes que tuvieron cirugía intestinal y que se resecó asa delgada, gracias, no van a tener problema de la absorción. Era la otra. Te dio falta de aire solo pensar que tenía que volver. Se vio é pânico. Ahí se hizo la luz, ¿no? Milagro de la tecnología. Bueno, entonces todas estas enfermedades que tienen problemas del asa intestinal van a tener absorción, que usted tiene que diferenciar. Primero, qué sustancia no se está absorbiendo. Segundo, por la historia clínica, presuponer cuál enfermedad puede ser. Muchas veces el problema está en la propia mezcla. Los pacientes que se operaron, que tienen gastrectomía, gastroyeyunostomía, que fue lo que estábamos hablando, la mayoría de las secreciones intestinales van a tener alteración en la formación de esas micelas. ¿Micelas qué cosa es? Tengo algo graso en la luz del intestino, tiene que absorberse para la sangre y las sales biliares rodean y permiten esa absorción. Si esa comida con esa sal biliar no tuvieron contacto, no se absorbe, gente. Y ahí se va a traducir por falta de vitamina K. Vitamina K participa en la coagulación, mi paciente tiene trastorno de la coagulación. Vitamina A mayormente para la vista, para la piel, ¿sí? Vitamina D, de dedo, depende de la absorción de calcio, el paciente va a tener problemas óseos. Y no tiene sentido que yo haga un laboratorio, que el laboratorio diga, baja vitamina D, y me vaya yo como un bobo y le dé al paciente tomar vitamina D, porque no va a absorber. Porque es un problema de absorción, no es que no está tomando un comprimido. Entonces, es importante saber entender por qué está bajo la vitamina D de mi paciente. ¿Será que tiene un trastorno de absorción? ¿Será que tiene un trastorno intestinal? Y no salir suplementando por suplementar sin entender la enfermedad, ¿ok? Siguiente, hablamos de la lipólisis, déficit de la lipasa congénita, es rarísimo, son enfermedades de niños, porque tiene una enzima pancreática. Adquirida puede ser por una pancreatitis, pero yo hablé que pancreatitis aguda no da problemas de digestión, ella da inflamación. Entonces la pancreatitis crónica es la que me da problemas de absorción, ¿ok? Exceso de secreción de ácido, que es el Zollinger-Ellison, el paciente tiene alteración en activar la enzima como tal. Repito, pancreatitis crónica no es una enfermedad que me da mucha inflamación, no es como la aguda. La aguda da dolor, da abdomen agudo, da taquicardia, hipotensión, shock, CIRS. La crónica ya me da trastornos de la absorción porque el paciente no va a tener lipólisis correcta, no hay lipasa, no se degradan las grasas. ¡Qué maravilla! Adelgaza, porque hay personas que llegaron a tomar inhibidor de la lipasa. Recuerden, ¿sí? Hay personas que toman para adelgazar, fármacos comprimidos para adelgazar, pero este paciente no tiene esa enzima, entonces tiene pérdida ponderal importante, desnutrición y claramente diarrea, grasa abundante, que es la esteatorrea, ¿ok? Entender después la clínica. Cuando hablamos de la formación de micelas, hablamos de síntesis y liberación de bilis. ¿Cuándo puede acontecer esto? Enfermedades propias de colestasis, infecciones,
raro, pero puede acontecer un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias que forman parte del colon y ese mecanismo se llama recirculación. Entonces yo puedo tener éstasis y recirculación del contenido colónico, bacteroides, clostridios y enfermedades por gram negativos en general, y saber que ciertas bacterias pueden desconjugar las sales biliares. Entonces muchas veces tener el diagnóstico de una infección por bacterias, le doy un antibiótico al paciente y el paciente mejora. ¿Cómo? Sí, infección por bacterias. Las micelas, ¿qué significan? Justo estábamos hablando cuando te bajaste, pero repetimos. Estas son las micelas, la unión del contenido graso. La micela hace como una cobertura hidrosoluble, entonces ella permite que se absorba. Ella tiene un polo que entra en contacto con la grasa y un polo externo, ¿está bien?, que permite la absorción. Ella envuelve toda esa grasa y favorece que se absorba. Sin las micelas no hay absorción de grasa. ¿Y qué sería la constitución de las micelas? La mezcla de la sal biliar con el contenido graso. Pero para que este contenido graso esté en forma de monoglicéridos, recuerden que los diglicéridos tienen que desintegrarse. ¿Quién desintegra eso? La lipasa. Entonces, primero preciso de lipasa, se quedó ahí los ácidos grasos, ¿verdad? Ácidos grasos monoglicéridos, y los ácidos grasos monoglicéridos, colesterol, vitamina A, D, E, K, depende de las sales biliares. La unión de ácidos grasos, monoglicéridos, vitaminas liposolubles con las sales biliares, esas son las micelas. Pero ahí viene una bacteria y simplemente ella desintegra la micela. Todo está funcionando en el hígado, en el páncreas, pero tengo una infección por bacterias, ¿ok? Hay que considerar eso. Bien, ¿qué más hay que hacer? Y obviamente tratamiento y reposición, pero para eso primero es importante diagnosticar. No es lo más común. Iba a decir que para que un paciente tenga infección bacteriana en el intestino delgado, tiene que haber una predisposición, ya sea un acto quirúrgico, ya sea un compromiso en la inmunidad, porque la infección por bacterias es más común en el intestino grueso, colon. Clínicamente ustedes tienen dos formas de diarrea, dos formas de diferenciar y sospechar el trastorno de mala absorción. La diarrea alta de yeyuno, de ilion, es una diarrea en mucha cantidad, gente, porque el paciente no absorbió nada. Recuerden que en asa hay líquido abundante. Si él no absorbe nada, todo ese contenido pasa en exceso del colon y el colon no es capaz de restituirse y el paciente tiene 2, 3 diarreas en el día, pero en muchísima cantidad. Entonces, poca frecuencia, pero diarrea en gran cantidad. En tanto que si yo estoy sospechando una infección colónica o la llamada diarrea baja, en el colon ya se absorbió líquido y el paciente lo que tiene es una inflamación de la mucosa colónica y es muy vascularizada. 90% de las veces esa inflamación sale en las heces. Yo consigo ver sangre en las heces. Yo consigo ver mucus en las heces. Entonces las diarreas de colon son diarreas que son poca cantidad, pero el paciente se va al baño 10 veces en el día. Esas son las colitis, poca cantidad, mucha frecuencia y puede ser mucopío sanguinolenta. Repito, diarrea alta, que es de yeyuno, ilio, poca frecuencia, mucha cantidad. 3 veces se fue al baño y 1 litro cada vez. El paciente se deshidrata rapidísimo porque es mucha cantidad, ¿ok? Y en cambio la diarrea baja de colon, él se va 20 veces al baño y no se deshidrata porque es una sensación de tenesmo. Parece que tiene dolor de barriga, a veces ni sale nada, solamente la sensación en sí. Esa es diarrea baja, esa es diarrea de colon. Generalmente esa es bacteriana, estas otras son por parásitos. ¿Bien? Entonces, resección ileal, el paciente para que llegue a cortar un pedazo del intestino es muy frecuente y vamos a hablar también de eso semana que viene. Hablar de enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohn
ya les adelanto que es una enfermedad que afecta todo el intestino, desde la boca hasta el ano. Entonces el paciente, como tiene a veces el yeyuno, el ilio fistulizado, perforado, no hay otra opción que entrar a operarse e ir resecando el intestino y se queda con el intestino corto y por eso no hace buena absorción. O no se operó mi paciente ni una sola vez. Entonces yo no sé que a él se le sacó un pedazo de intestino, pero el intestino está totalmente danificado, dañado, no absorbe. Repito, enfermedad de Crohn tiene gran compromiso en asas delgadas. ¿Qué tipo de diarrea me da? Diarrea alta, diarrea de mala absorción, diarrea acuosa, mucha cantidad, poca frecuencia. Bien. Déficit de lactasa me da una mala absorción selectiva. Esto es muy frecuente y ahora ya es fácil porque uno se va en el supermercado y está todo separado, ¿verdad? Queso sin lactosa, leche sin lactosa, es relativamente una vida más fácil. Hasta hace unos 10 años atrás eso no era ley, no era obligatorio y muchas personas se iban a todos los lugares y tenían que comer algo de afuera y pasaban mal. Hoy en día esto tiene tratamiento que es o consumir alimentos sin lactosa o tomar la enzima lactasa que viene en gotas, tranquilamente se resuelve. Hipotéticamente mi paciente no sabe que tiene déficit de la lactasa, que tiene mala absorción selectiva, carbohidratos, entonces yo tengo que hacer prueba, primero retirando la lactosa, porque a veces el paciente solo viene por diarrea, gente. Si el paciente ya venía y te decía, doctora, tengo diarrea cuando tomo leche, queda muy fácil el diagnóstico, ¿verdad? El paciente viene por diarrea, ustedes no saben cuál es el problema. ¿Cómo es la diarrea? Diarrea de tipo alta, mucha cantidad, más acuosa, poca frecuencia. Ahí yo voy relacionando. Después de comer a veces me da y a veces no, porque a veces no consume lácteos. No tiene por qué tener diarrea, ¿entendido? Entonces, interrogatorio. Enfermedad celíaca, esto también escucharon hablar. Vamos a sacar la enfermedad celíaca porque hay que entender algo. Esta es una enfermedad alérgica. Yo consumo gluten, el gluten está en el trigo, está en la cebada, está en el centeno. El 90% de lo que consumimos contiene gluten. La mayor parte de las cosas, los panificados, casi todo lo que es rico en la vida contiene gluten. Empezando por la cerveza, la mayoría de ellas. Hoy en día ya hay cerveza sin gluten elaborada específicamente, pero bueno, no va a ser rico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el gluten? El paciente no puede consumir y empieza a tener síntomas, y acá hay un detalle. Esta es una enfermedad que cuando yo consumo el gluten mi cuerpo forma anticuerpos y esos anticuerpos, antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa vienen y se pegan en el intestino y las vellosidades que son para absorber cualquier tipo de alimento se atrofian. Entonces, ¿qué es patognomónico la enfermedad celíaca? Atrofia de vellosidades. Contame un poquito, ¿cómo está la vellosidad de Mauro? ¿Sabes? Y si le acostamos aquí y le examinamos, ¿conseguimos saber? No. ¿Por qué no? Canté con papá. ¿Y si le mandamos una endoscopía, conseguimos saber? Mas Mirando. não. Acho que não. ¿Cómo voy a saber la vellosidad de alguien cómo está? Pediu os anticorpos. Anatomía patológica. El anticuerpo es un anticuerpo. La vellosidad es la parte microscópica del intestino. Para ver la vellosidad yo preciso biopsiar. Solo que estoy hablando de intestino delgado, gente. La colonoscopía entra ya por el recto, sigmoide, ascendente, transverso, si acaso el médico es muy bueno, llegó en el ciego, pronto acabó. No es que con la colonoscopía voy a llegar al intestino delgado, ¿me entienden? Ahora la endoscopía alta, entró por la boca, va a esófago, estómago y consigue pasar al duodeno. Entonces yo voy a biopsiar un pedazo del duodeno. Inclusive visualmente la enfermedad celíaca, el paciente que tiene enfermedad celíaca en el duodeno parece encaracolado, digamos que esa es la traducción más típica, les voy a mostrar una imagen. Se puede ver en la endoscopía alta, pero el diagnóstico per sí es biopsia. Sí puedo hacer también
anticuerpos y puedo hacer un estudio genético para ver la predisposición. HLA-DQ2. Es un estudio genético caro, pero totalmente específico. No un diagnóstico, pero el 90% de las personas que tienen el DQ2 positivo pueden desenvolver enfermedad celíaca. ¿Sí? Yo a veces soy cero negativo, no detecté anticuerpos, pero no tolero un cierto tipo de alimento. Y acá es diferente, porque en el caso anterior de pancreatitis, de problema biliar, yo no toleraba grasas, ¿se recuerdan? En el caso que el paciente tenga Soler-Ellison, las proteínas no se activan, yo no toleraba proteínas. En el caso de déficit o intolerancia a la lactosa, yo no tolero lactosa, no absorbo eso. ¿Cuál es el ítem que no absorbe el paciente con enfermedad celíaca? Todo, nada, no hay forma de saber. Porque la atrofia de la vellosidad en ella puede ser diferente de él, puede ser diferente de él. Entonces, ella no absorbe hierro, por ejemplo. Él no absorbe proteínas y él no absorbe nada. ¿Cuál va a ser el cuadro de ella? Anemia. Ella solamente no absorbe hierro. ¿Cuál va a ser el cuadro del segundo paciente? Edema, porque no tiene proteínas. ¿Y cuál va a ser el caso del tercer paciente? Está demacrado y en el baño todo el día, porque no absorbe nada. Atorrea, diarrea 10 veces por día y magricelísimo, ¿sí? Y el paciente aquí lleno de edema, no tiene proteína. Y la paciente aquí nunca tuvo diarrea, solo tiene una anemia que no se cura. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de la enfermedad celíaca? Mala absorción, pero mala absorción ¿de qué? No sabemos. La solución de la enfermedad celíaca es sacar lo que está desencadenando la respuesta autoinmune. En el caso, el gluten. El paciente tiene alergia al gluten. Se eu suspeito da enfermidade celíaca, eu vou fazer o anatopatológico, então. Sim ou sim? Se eu suspeitar. Tá bom. E existe uma... Yo le hago lógicamente, primero le saco sangre y le hago anticuerpos, una sorología. Imagínense si te saco una gota de sangre o te meto un caño allá en tu estómago y te saco un pedazo para biopsiar. La sangre es más barata, más fácil, menos invasivo. Quién sabe, ya salió positivo anticuerpo, ya cerraste el diagnóstico. No salió positivo y yo continúo mi sospecha, hago una endoscopía con biopsia. Recuerden que lo que quiero que entiendan, no es que él no absorbe trigo, no. El problema es que el trigo, el pan, el gluten, le desencadena una alergia. La alergia es formar anticuerpos. El anticuerpo ataca el intestino tiene atrofia. Y cuando está atrofiado, ahí el intestino deja de absorber. Aí nesse caso faz esse DQ2. Puedo hacer, no es necesario, es más fácil biopsiar. En la biopsia veo atrofia vellosa, ¿sí? Hay que descartar ahí que no haya otra enfermedad. Y entonces, acá es algo interesante. El paciente que tiene atrofia de vellosidades por enfermedad celíaca, empiezo con los diferenciales. Esta es una enfermedad que consiste en infección por coliformes, bacterias coliformes, que son frecuentes en India y en Asia. Todos los días alguien ya habrá visto algún video de las calles de la India. ¿Vieron? El paciente más o menos hace así, limpia ahí y eso es tu comida. Ese es cuando es más limpio, ¿sí? Procuren ahí en YouTube imágenes de comida callejera de la India. Ellos son miles de millones. Colocan la comida en el piso y agarran así lavarse la mano. Del piso sirve. E a doutora já foi na Índia? India no me fui porque continué creando yo, pero bueno. Ele já perguntar se comeu dessas comidas aí na rua da Índia. Yo quiero comer, no sé, por lo menos mi grillo, mi sapo, estaba cocinado, estaban vivos, ¿sí? El sapo parecía vivo, acá que las patas salían así de mi boca y no conseguía tragar y quería tragar, después se pegó acá el cuerpo del sapo acá por el paladar. Y cuando hice un esfuerzo para tragar,
Ah, não. Você é muito corajosa, fala. ¿Quieren que coloque el video? Voy a colocarlo, ¿no? Você comendo? Yo comiendo, está filmado ahí, está en mi Instagram. Tá verdade? Claro. Y alacrán, escorpión es picante, come así, medio crocantito. Mas eu Bueno, prefiro, acho que grillo también es rico, parece así un chips, parece Doritos. Barata, já comeu? No, ese no me animo tampoco. Escorpião. Entonces imagínense, comí escorpión, hormiga, grillo, E aquela larva sapo, branca assim? Larva también comí. Tem aqui que é uma baratinha perto dessas coisas. Oxa. No, baratinha no. No. Ahora sí, todas las cosas que estoy comentando están hechas para turistas, están cocinadas, etcétera. Pero en Asia, en India, yo como muchos animales vivos. Ustedes suelen ver, ¿verdad? Pues ceviche de víbora, ¿verdad? No va a ser tan emocionante eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay infecciones. Ellos están acostumbrados porque tienen una flora intestinal normal. Nosotros nos vamos y de repente nos sirven un mismo plato. Acá está el murciélago, acá está el ratón y acá está la víbora. Están servidos. Y nos vamos a ver, encima nos van a vender como carne de buey y todo eso que estoy hablando. ¿Qué les parece que va pasando en su intestino? Una revolución. Entonces, cuando una persona viaja a la región tropical, India, Asia, puede haber una atrofia vellosa y el paciente deja de absorber principalmente vitamina B12 y otros nutrientes. Entonces tiene diarrea asociada a anemia por falta de B12. Si yo solamente traté la diarrea sin hacer el antecedente y sin biopsiar, el paciente no va a mejorar. Este es un diagnóstico diferencial de enfermedad celíaca. Inclusive la enfermedad celíaca antes se le llamaba SPRU no tropical, porque el SPRU tropical, que sería diarrea con anemia, te habla de mala absorción. Bien. Es la única causa de atrofia de vellosidad, doctora. Yo no me voy a ir en Asia, no me voy a ir en India, y si me voy, no voy a comer sapo, ¿verdad? Voy a preferir comer. Mas essa atrofia não é permanente. No, no es permanente. Traté con antibiótico y mejora. La de la enfermedad celíaca, en cuanto no suspendo el gluten, continúa atrofiado, continúa sin absorber. Y no hay tratamiento que no sea sacar el gluten de la dieta. Eso es lo que es complicado, porque yo puedo decir, ya no tiene vitamina, me voy a suplementar. No soluciono, el intestino está atrofiado, porque preciso limitar el gluten, no puede Mas comer. tem uma melhor. Ahora vamos, no tengo enfermedad celíaca, qué maravilla. No me voy a ir a Asia a comer los bichos raros de la vida. Qué suerte, parabéns, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puedo tener una diarrea alta con atrofia de vellosidad? Esta amiga acá es súper común. Este es el trofozoito más visto en todos los estudios de heces. Giardia, Lamblia, el primer parásito más diagnosticado en los países pobres. Y es un parásito que se instala en el intestino delgado. Ella tiene predilección por el intestino delgado y ella puede causar en mi paciente atrofia de vellosidades. Entonces vamos para lo más básico. Paciente que tiene diarrea mal absortiva y yo le puedo hasta hacer una endoscopía alta y veo atrofia, lo primero que tengo que descartar es giardiasis. Lo primero. Porque hay sobrecrecimiento de bacterias. Raro, rarísimo. Hay una enfermedad que es una infección porque el paciente se fue a Asia. Mi paciente no se movió después de los Juan, no se fue a Asia. Enfermedad celíaca, que de repente se habla que es más común en Caucaso, en europeos, no nosotros, indios, acá no, nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más común que todos nosotros podemos tener y mi paciente puede tener? Giardiasis. Y acá es donde quiero hacer una pausa. Si yo le pido al paciente coprocultura, cultivo, es un estudio para ver bacterias, un parásito. Entonces, para diagnosticar parásito, mi pedido de laboratorio tiene que ser ver parásitos en las heces. Parece bobo, ¿verdad? Pero yo ya vi todo el mundo diciendo, vamos a pedir cultura de las heces. No es cultura, gente. Coproparasitológico o estudio parasitológico de heces. ¿Entendido?
Así es como se pide. Inclusive, yo puedo pedir el antígeno en ese ya es un poquito más elegante, ¿verdad? Qué lindo, tengo antígeno. Acá no tengo, acá tengo microscopio y el bioquímico viendo 3-4 veces, 3-4 muestras, ¿verdad? Porque para ver parásito hay que pedir seriado, por lo menos 3 veces. ¿Sí? Igual pediatría, seriado de parásito mínimo 3 veces. Y ahí veo Giardia, causa más común de diarrea alta, causa adquirida de aplanamiento de las vellosidades, disminución de la absorción. Gente, se queda igualito que un paciente celíaco, igualito que un paciente con malnutrición, solo que se cura con antiparasital. ¿Entendido? Esto es importante. Mi paciente tiene VIH, ¿cómo? No, Giardia es importante porque es frecuente, común, y la gente diagnostica mal, piensa mal o ni piensa, y trata la diarrea con antidiarreico, que es lo peor que podemos hacer. Nos tenemos que ver por qué está la diarrea. No se da antidiarreico por dar. Máximo que puedo hacer sin saber es hidratar. Tomar un suero, ¿cuánto yo pienso? Eso sí está bien. Pero dar antidiarreico, dar antibiótico, no voy a solucionar. Mi paciente es otro contexto, no se operó, no tiene pancreatitis, no tiene enfermedad de colestasis, no tiene colecistitis, no tiene una cirugía previa, no tiene Crohn, no tiene enfermedad celíaca, no viajó en Asia, ya le hice un coproparasitológico, no estoy llegando al diagnóstico, pero ese paciente tiene el antecedente de VIH positivo. Los pacientes VIH tienen la particularidad que cuando ellos entran en fase SIDA, la inmunidad está bien baja y ellos tienen infecciones por gérmenes que se llaman como oportunistas. Hay parásitos oportunistas. Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Microporidia, son parásitos oportunistas. La mitad de los pacientes HIV con diarrea es porque tienen un parásito oportunista. Y miren qué pasa con la vellosidad, atrofia vellosidades. Volvemos rápidamente aquí. Cuando el paciente tiene infecciones crónicas, atrofia vellosidades. Cuando el paciente puede tener un déficit o una enteropeptidasa, atrofia de vellosidades. Clásicamente la enfermedad celíaca, por cuenta de los anticuerpos, atrofia de vellosidades. Infección por crecimiento de coliformes, atrofia de vellosidades. Giardia, atrofia de vellosidades. VIH y gérmenes oportunistas, atrofia de vellosidades. Entonces, mi pregunta, ¿el hallazgo de atrofia de vellosidades es típico de una enfermedad? No, depende de mi paciente. El paciente puede ser un sprue tropical, un celíaco, un HIV, un tipo que no se lavó la mano y tiene Giardia. ¿Sí? Depende de mi paciente. La enfermedad de Whipple, ¿verdad? El Whipple es una bacteria, el Whipperi, el actinomiceto. Las particularidades que da, manifestaciones articulares, una causa de artritis reactiva, manifestaciones del sistema nervioso central y el corazón. Entonces el paciente tiene dolor articular, insuficiencia cardíaca, síntomas neurológicos y diarrea. O sea, la diarrea con certeza es el menor de sus problemas. Bien, o sea, hay que sospechar que el paciente tiene también una infección bacteriana. ¿Qué tiene acá? Tiene una atrofia con infiltrado con macrófagos grandes. Diagnóstico por biopsia más que todo. Repito, raro, un tratamiento antibiótico y soluciona el problema. Estas son cosas más raras. Mi paciente es trasplantado y el paciente, como es trasplantado, se puede hacer una terapéutica por quimio o radioterapia. Y tanto quimioterapia como radioterapia matan las células intestinales. Repito, esta es la historia de mi paciente. Y todo el mundo ya vio películas de pacientes con cáncer, ¿sí o no? ¿Y cómo están en las películas las personas que recibieron quimio? Se cae el cabello y ¿qué más? Después tiene vómito, náusea, diarrea. Gente, esas son las células que más se reproducen. Entonces el paciente que está haciendo quimioterapia, cierto, se cae el cabello, y así mismo como usted ve que se cae el cabello, imagínense que se descama la mucosa.
Ahí el paciente vomita, tiene diarrea, no tiene absorción de nada y la solución no es dar un antidiarreico. Mucho menos la solución va a ser dar un antibiótico, ni un antiparasitario, ni sacar el gluten, ni sacar la leche. Se dan cuenta que cada uno tiene un tratamiento específico. Acá la solución mayor es frenar un poquitito la liberación del líquido pancreático, de toda la secreción, de todas las glándulas. Octreotide, análogo de somatostatina, puede inhibir, inhibe secreciones de las glándulas digestivas. Yo mejoro la producción de ese paciente. Y los síntomas. Síndrome de intestino corto, ya hablamos, ¿verdad? El paciente que tiene Crohn. Lo más común que van a ver hoy en día es el paciente con bypass. Porque hay tantas personas haciendo bariátrica que no ameritaban. Recuerden que esa era una cirugía que se hizo para obesos mórbidos, 200 kilos. Ahora ve la persona con 80 kilos y que se hace manga gástrica, porque es lo que hace dieta. ¿Ya vieron o no vieron? Sí, común, y va a continuar pasando. Ese paciente va a tener intestino corto, ese paciente va a tener trastorno de la absorción. Bien. Obstrucción del drenaje linfático, esto ya es más raro. Obstrucción del linfa, el paciente puede tener una linfangiectasia y lo más común en el contexto de enfermedades adquiridas, tuberculosis, pericarditis constrictiva, generalmente por TB, sarcoma Kaposi, enfermedades raras que afectan el drenaje linfático. Y vemos acá, para entender la idea, ¿qué síntomas tiene el paciente que no absorbe algo? Ahí yo preciso saber qué es ese algo que él no está absorbiendo. Miren, si él no absorbe calorías, el síntoma es pérdida de peso. Gente, no está absorbiendo nada, come y todo lo que come sale por abajo, el paciente se queda demacrado. Si mi paciente no absorbe grasas, él va a tener S en las grasas, ese es su laboratorio, y el paciente va a tener clínicamente esteatorrea. La diarrea grasa no da gases, no da mucha flatulencia. La flatulencia acontece en una diarrea osmótica, en una diarrea cuando no se absorben carbohidratos. La diarrea grasa da esteatorrea. Un paciente que no absorbe proteína, ¿qué va a tener? Edema, porque hablamos que la albúmina, yo preciso, en la sangre. Ese paciente va a tener atrofia de músculo y en el laboratorio hipoalbuminemia. Un paciente que no absorbe carbohidrato va a tener diarrea acuosa, ahí sí va a tener flatulencia. Ustedes estudiaron por pediatría que eso da eritema perianal en el niño, que da mucho dolor cuando el niño va de cuerpo, porque la no absorción de carbohidratos es una diarrea osmótica. Es una diarrea con flatulencia, con dolor, con eritema perianal. Y en el laboratorio yo puedo tener hidrógeno en el aliento aumentado, prueba de hidrógeno. Bien. Vitamina B12, cuando no se absorbe, el paciente tiene anemia. Y clínicamente yo veo anemia macrocítica, veo la vitamina B12 que está disminuida. Y vamos a hablar de otro test inclusive que se hace. Hay que entender esto, gente, porque si el paciente tiene diarrea y tiene anemia macrocítica, yo no le puedo dar vitamina B12 un comprimido porque él no absorbe. Yo tengo que descubrir la causa. No es solo suplementar, ese intestino va a continuar sin solución. Ácido fólico, mismo ítem, anemia macrocítica. Vitamina B en general, el paciente tiene lositis, el paciente tiene keilitis o keilosis angular, estomatitis, todas las manifestaciones en la boca, boca heridas, cuarteadas, dentro, la lengua cortada, la mucosa con varias aftas, puede ser no absorción de complejo B. Paciente que no absorbe hierro, tiene anemia microcítica, en el laboratorio tiene hierro bajo. Paciente que no absorbe calcio y vitamina D, ¿cuál es la clínica? Sin calcio, sin vitamina D. Fractura, problemas óseos, problemas del diente. Y el propio calcio me da parestesia, hormigueo. Paciente que no absorbe vitamina A puede tener lesiones en la piel, ¿sí?
Paciente que no absorbe vitamina K, problemas de la coagulación, sangramiento, hematoma. Entonces, estos son todos los síntomas dependiendo de qué sustancia no absorbe mi paciente. Enfermedades asociadas, lógico, diarrea, heces pálida, grasosa, anorexia, flatulencia. No hay una clínica general, gente. Todo depende de cuál es el motivo. Y lógico, el tratamiento también. Hasta aquí, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Porque el caso clínico es un paciente que viene con diarrea, dolor abdominal y yo percibo en el laboratorio anemia macrocítica. ¿Cuál es tu diagnóstico? O para mi diagnóstico que el paciente o no tiene B12 o no absorbe ácido fólico, y ahí preciso hacer las preguntas. ¿Tiene que ver con el gluten? ¿Será que es parásito? ¿Será que es bacteria? ¿Será que es Crohn? Yo solo tengo una clínica de mala absorción. La clásica triada de mala absorción es diarrea y 2 o más manifestaciones de falta de micronutrientes. Si el paciente no absorbe proteína, tiene edema. Si el paciente no absorbe hierro, él tiene anemia. Si el paciente no absorbe vitamina B12, él tiene anemia y manifestación neurológica. Y así sucesivamente, gente. ¿Se entendió? Siempre es una tríada. No es solo diarrea. Es solo diarrea. Más probable que sea algo infeccioso o que sea una mala digestión. Y otra, muy parecida al abordaje de pediatría. No estoy hablando de diarrea de 2 días para que acontezcan esos síntomas, ¿sí? Mínimamente una diarrea persistente. Mínimamente es una diarrea de más de 15 días. Clásicamente las diarreas de mala absorción son diarreas crónicas. Hace un mes que el paciente está así. Ahí yo empiezo a pensar en estas causas mayores. ¿Ok? Bueno, dejo hasta aquí. ¿Algo extra? Nada. Doutora, no caso de anisocitose, como faria? Y hay que pensar de que sea un problema de hierro. El déficit de hierro es el que me genera anisocitosis. ¿Bien? Microcitosis, poiquilocitosis, anisocitosis. El hierro que me da anisocitosis es diferencia de tamaño y de tinción. Entonces eso me da falta de hierro. Si es B12 y ácido fólico es macrocítica. Ok.